Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto Nueva York que vuelve tras unos días de descanso y algunas incidencias técnicas que hacían difícil publicar el podcast. Y bien, pues vamos a hablar hoy de una inauguración de una infraestructura de transporte, más concretamente el metro. Y no se trata de otra que de la extensión de la línea 7 o 7 Train, como se llama aquí, la línea que atraviesa Queens y el Midtown de Manhattan hasta una nueva estación situada en la calle 34 con la décima o entre la décima y la undécima avenida a un entorno llamado los Hudson Yards. Bueno, es bastante significativa porque es la primera extensión importante del metro en 25 años, ¿no? Y daros cuenta que no estamos hablando de un año de elecciones como nos tienen acostumbrados por otras latitudes del planeta, que bueno, pues cuando las inauguraciones de infraestructuras de transporte se suceden en año electoral, ¿no? En este año, por lo menos, no hay elecciones de carácter importante por estas tierras. Esta obra ha sido en los últimos años pues quizá la más importante que ha sufrido la red de metro de Nueva York, junto pues, con las reparaciones a las que tuvo que ser sometida partes importantes de la red, sobre todo túneles, tras la tormenta Sandy en el año 2012. Quienes conozcáis Nueva York os daréis cuenta de la importancia que tiene el metro, pues como en todas las ciudades que cuentan con él, pero aquí especialmente, ¿no? Y esa relación de amor y odio que tienen sus usuarios con él, bueno, pues yo diría que va por días, ¿no? Hay días que cuando se trastabilla y hay problemas técnicos, pues te desespera, y hay otros días en que elogias su eficiencia, tanto pues por la frecuencia de los trenes como por el hecho de que funcione las 24 horas del día, ¿no? Así que, bueno, va un poco por rachas. Y más esta red que en algunas partes es bastante antigua y, bueno, siempre decimos que hay partes que están cogidas un poco con alfileres, y a pesar de que los trabajos de mejora y mantenimiento se ven día a día, provocan, sobre todo cuando el clima duro invernal ataca, siempre hay algún tipo de incidente. Pero volviendo a lo que nos ocupa, la extensión de la línea 7, o como se dice aquí, 7 Train. No se dice line, sino train a las distintas líneas del metro o subway. El 7 recorre Queens desde Flushing, es el extremo de la línea, pasando pues por zonas importantes como Flushing Meadows, Corona Park, donde está el centro de tenis donde se juega el US Open, el Citi Field de los Mets, donde precisamente hoy se está jugando un partido muy importante, la Subway Series, entre los dos equipos de la ciudad, los Mets contra los Yankees. Bueno, es un detalle anecdótico. Y antes de esta ampliación terminaba en otro lugar emblemático, ¿no? En Times Square. Cruzaba desde Queens a Manhattan, cruzando el East River, pasando por Grand Central y terminando en Times Square. Con esta extensión, esta línea cruza Manhattan y llega al lado oeste, al west side de Manhattan, casi a las orillas del Hudson. Y llega a una zona llamada los Hudson Yards. Yards porque actualmente aquí encontramos unas cocheras de Long Island Railroad, donde pues bueno, permanecen aparcados cuando están fuera de servicio los trenes de esta línea de corto o medio recorrido que es el Long Island Railroad. Había otra estación planificada en la calle 42 con la 10ª avenida, pero un recorte necesario de presupuesto hizo que esta estación se desechara, para que veáis un poco el celo y el control que tiene el gasto de dinero público aquí, siendo muy restrictivos con el tema de los déficits y los incrementos de coste de las obras.
Es un proyecto cuyo presupuesto se ha ido a más de 2.400 millones de dólares, lo que aquí dirían 2,4 billones de dólares, ¿no? El billón americano, que es 1.000 millones, no es 1 millón de millones como el billón empleado en Europa. Si bien aquí pues hay muchas líneas, ¿no? Empezando con los números desde 1, 2, 3, 6 y con las letras del alfabeto, el 7 es una línea muy importante y que tiene ciertas peculiaridades. La primera, y que a mí se me ocurre, es que vertebra el transporte. No es la única línea que recorre Queens, pero sí que es una de las más importantes que recorre ese borough, ¿no? Desde la zona de Flushing hasta comunicarla con el Midtown de Manhattan, ¿no? Como os decía, Times Square. También es singular porque, si no es la única, es una de las únicas o de las pocas. Yo creo que es la única, pero tampoco podría afirmar esto 100%. La única línea de metro que no comparte sus vías, sus raíles, su línea con otras líneas, ¿no? Eso hace que sea una línea con una frecuencia muy buena, en mi experiencia, y que también le permita en muchos casos contar en diversos tramos con la característica de contar con trenes express, es decir, trenes que se saltan algunas estaciones del recorrido de la línea y que van pues directamente en horas punta, generalmente entre semana, y agilizan mucho los traslados. Otra singularidad de esta línea es que una vez cruza desde Manhattan el East River y sale del túnel ya en Queens, en Long Island City, recorre Queens sobre la superficie, ¿no? Sobre un viaducto, en algunos casos de hormigón y en otros casos una estructura metálica tan característica de la imagen de Nueva York, y recorre de esta manera todo Queens hasta Flushing. Sí que en algunas calles sobre las que discurre bastante ruido, ¿no? Que debe ser bastante molesto para quien viva cerca, pero bueno, discurre así desde el año 1922, cuando esta línea entró en servicio, en primer lugar desde Times Square hasta Vernon Boulevard, Jackson Avenue. Es la primera estación en Queens, y posteriormente se fue ampliando hasta llegar al punto final de la línea en Flushing. Estos viaductos han tenido que sufrir a lo largo de los años obras de reparación importante, provocando muchas veces interrupciones del servicio, pues porque, como os digo siempre, hubo años, especialmente años 70, primera mitad de los 80, donde el mantenimiento fue muy deficiente y ello provocó que las estructuras y vías de la línea sufriesen deterioros importantes, lo que hizo que a principios de los 90 hubiera que acometer una reparación importante en el trazado de la línea. A esta línea también se le llama la línea más internacional o la línea internacional. ¿Por qué? Pues por un lado, en su día, en los años 64 y 65, cuando se celebró la Exposición Universal de Nueva York, pues donde os digo, lo que hoy es el parque de Flushing Meadows, donde se juega el US Open, pues sirvió pues de medio de transporte para llegar al recinto ferial. Y en segundo lugar también por el carácter multicultural, multinacional, multiétnico que tiene el distrito de Queens. Hace unos meses, en la visita que tuve oportunidad de hacer a la New York Historical Society, en la que os hablé también en un podcast, pues una de las partes de la visita era la proyección de un documental sobre la historia de Nueva York, y nos hablaban que en Queens únicamente había censados hasta 168 idiomas distintos, ¿no? Eso da la muestra pues del carácter tan diverso que tiene este distrito, este barrio, y esta línea de metro, que cuando la utilizas no tienes más que
ver pues tus compañeros de viaje o usuarios del metro que van contigo para darte cuenta de ese carácter tan diverso que tiene. Y la llegada a Manhattan en el Hudson Yard, pues ¿de dónde viene todo esto, este nuevo entorno en el que se va a convertir esta zona? Bueno, primero, el origen de todo de los Hudson Yards viene del año 2012, antes de 2012, cuando Nueva York presentó su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos que posteriormente albergaría Londres en 2012. Entonces, este entorno, los Hudson Yards, era el espacio designado para la construcción del Estadio Olímpico, para la sede, y que es un estadio que posteriormente quedaría dedicado al fútbol americano para el equipo de los New York Jets, que junto con el otro equipo de la ciudad, los Giants, juegan en el estado vecino de New Jersey, supongo que por falta de un estadio competente aquí en la propia ciudad. Se abandonó la idea del estadio olímpico al no conseguirse esa candidatura, no llegar a buen puerto, y se tomó la iniciativa pues, de un gran desarrollo inmobiliario de tipo mixto, de oficinas, apartamentos, residencial, terciario, etcétera, para este entorno. De tal manera que bueno, hoy en día ya hay un par de torres a punto de ser finalizadas, y cuando la operación termine, ya a años vista, ¿no? en un periodo de aproximadamente unos 10 años, hay planificadas hasta 16 rascacielos, ¿no? que vendrán pues, a revitalizar esta zona servida por esta línea de metro. Esta zona en la que podemos encontrar, además de este complejo que se está gestando ahora, pues un centro de convenciones, el Javits Center. También encontramos otra de las grandes atracciones turísticas de la ciudad más recientes, que es el High Line Park, que termina aquí su tercera fase, es donde finaliza en la parte norte, y entonces es una zona que probablemente visitéis si recorréis ese parque lineal. La apertura de la línea no ha estado exenta de retrasos y también sobrecostes que han provocado esos retrasos, ¿no? Ahora vamos a entrar en la estación. Y bueno, nos hablan de que hubo retrasos relacionados pues, con el funcionamiento de ascensores dedicados a la accesibilidad, escaleras mecánicas, sistemas de protección contra incendios. Bueno, ha habido bastantes críticas a la gestión de la MTA, la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es quien ha construido esta extensión del metro. Lo que es innegable es que constituye un gran avance para la ciudad en cuanto a facilidades para llegar al West Side. Daros cuenta que ahora en esta orilla del Hudson es una zona muy agradable, con muchas zonas verdes de esparcimiento, y que permiten recorrer toda la costa de ese gran río que es el Hudson. Y bueno, pues un área de esparcimiento muy interesante y que viene a complementar pues este gran entorno residencial y de negocios que se espera que sean los Hudson Yards en los próximos años. Así que vamos andando, vamos a entrar en pues, la estructura de entrada, ¿no? Pues muy en la línea, ¿no? de las arquitecturas actuales, ¿no? Una estructura metálica con vidrio, y en el que directamente entramos a una batería de 6 o 7 escaleras mecánicas que nos llevan ya desde el nivel de calle hasta el vestíbulo principal de la estación, ¿no? En ese sentido, la imagen es muy contemporánea y rompe un poco esa imagen un tanto antigua, en algunos casos vintage, pueden llamarlo algunos, que tiene el metro de Nueva York con sus azulejos blancos, también, o llamados subway tile. Y bueno, aquí vemos una imagen más contemporánea, más próxima a lo que podemos encontrar en una infraestructura de este tipo en
muchos sitios de Europa. Y al contrario que en la mayor parte de la red de metro de Nueva York, donde que se encuentra prácticamente al nivel de calle, solo hay que bajar, aquí en este caso tenemos que descender bastantes metros para llegar al andén. Quizá, determinado por la topografía, ¿no?, de la zona donde nos encontramos, que se encuentra más baja, dado que estamos ya a orillas del Hudson, y entiendo que estamos a una cota más baja para llegar a ese andén que vamos a ver ahora. Y si bien podemos decir que no es el metro de Nueva York el que se caracterice por una mejor accesibilidad, en este caso podemos decir que pocas veces había visto unas escaleras mecánicas tan largas, quizá algunas similares en el metro de Londres, pero aquí realmente no. Y ya estamos en el andén para coger este 7 Train. Vamos a probar cómo es cruzar Manhattan en él. Y pues una imagen no muy usual, como os decía, ¿no? La vetusta red de metro de Nueva York. Únicamente otra estación un poco modernizada que se inauguró el año pasado es el Fulton Center, pues que también tiene una imagen más actual, y quizá también el Barclays Center en Brooklyn, Atlantic Avenue, pero esta rompe un poco más la imagen, ¿no? Era una inauguración muy esperada y que pues que la gente aquí está bastante satisfecha de que por fin se haya abierto. Muy bien, pues ya llega el tren, como probablemente podáis oír. Hasta aquí llega el podcast de hoy. Como siempre, gracias por escucharlo. Y ya sabéis, la próxima vez que vengáis a Nueva York, podéis venir a los Hudson Yards en metro. Yo me despido hasta el próximo podcast con un saludo. Hasta pronto.